Buenas noches, nosotros somos estudiantes de la Universidad Técnica del Norte y vamos a presentarles ejercicios de simplificación de investigación operativa. Por minimización. Vamos a empezar con este ejercicio y único, que es el 120. Dice, el pet en Sheep Ranch engorda ganado para los granjeros locales y lo envía a los mercados de carne de Kansas City y Omaha. Los propietarios del rancho desean determinar las cantidades de alimento para ganado que deben comparar de modo que satisfaga los estándares nutricionales mínimos y al mismo tiempo se minimicen los costos totales de alimentación. La mezcla de alimentos se puede componer de los tres granos que contiene los siguientes ingredientes, que tenemos ingredientes A, B, C, D y los alimentos en onzas con mezclas X, y Z. El costo por libra de mezcla X, Y y Z son 2, 4 y $2,50 respectivamente. El requerimiento mínimo por vaca por mes es de 4 libras de ingredientes A, 5 de B y una del C y 8 libras del D. El rancho enfrenta una restricción adicional. Pese a cualquier circunstancia, solo puede obtener 500 libras de la mezcla Z por mes del proveedor de alimentos. Como por lo general hay 100 vacas en el Fred M. Sheep Ranch, en un momento dado, esto significa que no se puede contar con más de 5 libras de la mezcla Z para usarse en la alimentación de cada vaca por mes. Literal A nos dice que debemos formular un problema de formular un problema de programación lineal utilizando la información proporcionada y en el literal B también podemos hacer uso de los programas computacionales de PL. Bueno, primero, como podemos observar en el ejercicio, la, se nos da la, o sea, se nos da las mezclas X, Y Z. X1 vendría a ser la mezcla X, X2 la mezcla Y X3 la mezcla Z. Nuestra función objetivo es Z-min. Como podemos observar aquí en el ejercicio dice 2, 4 y 2,50. 2 para X1, 4 para X2 y 2,5 para X3, ¿ya? Nuestras restricciones, ya. Aquí tenemos 3 en X1, que sería de la mezcla X, más 2 en X2 de la mezcla y más 4 en X3 de la mezcla Z, que esto es mayor o igual a 4. En los ingredientes B, que sería 2X1 más 3X2 y más 1X1, que esto sería mayor o igual a 5. Mayor o igual a 5, ¿ya? En los ingredientes C tenemos X1 más, que sería 0X2 y más 2X3, que esto sería mayor o igual a 1. En nuestros ingredientes D tenemos nuestras mezclas que serían 6X1 más 8X2 y más 4X3, que esto sería menor o igual a 5. ¿Ya? Esto lo que respecta a las restricciones. Procedemos a hacer ahora el ejercicio. A continuación, mi compañera. Muchas gracias. A continuación, tenemos que igualar las restricciones a cero. Para esto, en primer lugar, ponemos nuestras variables. X1, X2, X3, nuestras variables de holgura, que en este caso serían el número de restricciones que tenemos, que son 5, S1, S2, S3, S4 y S5. Y nuestras variables artificiales, que son 4.
sería T1, T2, T3 y T4. Esto de aquí, como lo mencioné anteriormente, debemos igualarlo a 0. Ya. Copiamos los mismos valores que tenemos en las restricciones, que sería 3x1 más 2x2 a ver, más 2x2 más 4x3. Y como el signo es mayor o igual, como sabemos, cuando el signo es mayor o igual, se le resta la variable de holgura y se le suma una artificial. En este caso quedaría, restamos la variable de holgura, que es S2, restamos S2 y le sumamos una variable artificial. Sumamos T1. Y esto de aquí nos quedaría igual a 4. Realizamos la siguiente restricción, que es 2x1 más 3x2 más x3. De igual manera, el signo es mayor o igual, entonces restamos una variable de holgura y sumamos una artificial. Y esto quedaría igual a 5. La tercera restricción nos dice que es x1 más 0 más 2x3. De igual manera restamos una variable de holgura, restamos S4 y sumamos una artificial, en este caso T3. Y esto quedaría igual a 1. La cuarta restricción es 6x1 más 8x2 más 4x3. Restamos la variable de holgura y sumamos T4. Igual a 8. Nuestra quinta restricción tiene el signo menor igual. En este caso, solamente sumamos la variable de holgura. En este caso quedaría 500x3. Sumamos S1. Y esto nos quedaría igual a 5. A partir de aquí ya podemos realizar las matrices y a continuación mi compañera. Bueno, ahora vamos a realizar la primera matriz, que tiene que ver con colocar cada dato de las restricciones con las variables de holgura y artificiales. A continuación mostramos la matriz inicial, en la que vamos a poner los datos que a cada una corresponde. En x1 la variable es 3, x2 es 2, x3 es 4,
X3, ya, aquí en S1, como estamos haciendo un ejercicio de minimización, es menos 1, viene con la siguiente 0, porque ya no tenemos valores aquí, 0, 0, y en T1 sí hay un valor, que es 1. Seguimos con 0, 0, 0, en W aún no tenemos nada, y el resultado de la restricción es 4. Hasta ahí tendríamos la primera. En T2, realizamos la segunda restricción con las variables de holgura y artificiales. Entonces es x2, x1 es 2, x2 es 3, x3 equivale a 1, S1 no tenemos, es 0, S2 ya se representa con menos 1, entonces vamos a representar también la variable artificial T2 con 1. Aquí continúa con 0, 0, y el resultado es 5. Ya, la siguiente restricción tiene las variables que x1 equivale a 1, x2 es 0, x3 2, s1, como ya está arriba, es 0, s2 aquí también viene 0, y s3 es menos 1. Con la variable la variable artificial viene dada en T3 con 1. Y 0 en W0 y 1 como resultado. La siguiente, T4, la siguiente restricción, que sería 6, 8, 4, 0, 0. Aquí tenemos 0 también en ese 4 menos 1, porque es la que sigue. 0, 0, 0. Y en T4 completamos con 1 para que se completen las variables de artificiales. El resultado es 8. Ahora, la restricción adicional, que queda 0, 0, en x3 es 500, en S1 es 0, 0, 0, 0. En S5 tenemos que tenemos la variable de holgura, la única que hay, las demás equivalen a 0. Teniendo como resultado en esta restricción 5. De ahí, aquí vamos a representar lo que es la función objetivo de esta manera. X2 es 4, X1 es 2, X2 es 4, 2.5 en X3, 0. Continuamos con 0 hasta llegar a las variables artificiales, que son la letra M mayúscula. Y aquí tenemos 1, porque ya está esta variable establecida aquí, y como está igualada a 0, 0. Ahora vamos a continuar con W2, que aplicamos la fórmula menos 1 por T1 más W1. Los resultados son los siguientes. 2 menos 3M para X1. 4 menos 2M para X2. 2.5 menos 4M en X3. Aquí vendría a ser 0 porque no tenemos con qué realizar la explicación. Aquí M. Ya, aquí el objetivo es que la primera variable de artificial se haga 0. Entonces, aquí también tenemos en S5 0 y en T1, que es la variable artificial, 0. Las demás variables, según la fórmula, pasarían iguales y de igual manera esta.
Y como resultado aquí nos quedaría 4m con la fórmula que hemos utilizado. Menos 4m. Bueno, negativo en 4m aquí. En W3, la fórmula que utilizamos es menos MT2 menos M por T2 más W2 es igual a W3, que sería 2 menos 5M, 4 menos 3M, 2.5 menos 5M. De ahí vendría S1, 0. M se mantiene como M en S2. Y aquí también se mantiene como M en S3. Los demás sería 0 y 0. En T1, como ya se eliminó, es 0. Y el objetivo para esta matriz es que se elimine la segunda variable artificial, que ya quedaría 0. Según la fórmula M y 1 aquí. El resultado nos daría negativo 9m. Ya, aquí estas las voy a hacer más grandes porque se hicieron pequeñas. W4 vendría a ser lo siguiente. 2 menos 6m, 4 menos 5m, 2.5 menos 7m. Aquí ya sería 0. Siguiendo con lo de arriba, m aquí. Aquí se haría m por el 1 que tenemos en la variable de holgura. Ya, aquí viene siendo 0. Esta ya se eliminó de 0, esta también se eliminó de 0, y el objetivo es que se elimine la variable artificial T3. Ya se elimina 0, se pone m aquí, y según la fórmula 1, y el resultado nos da aquí, negativo 10m. Ahora, la fórmula para para eliminar la última variable, sería tener nuestro resultado para poder iniciar a hacer la matriz, sería menos m por T4 más W4, que da como resultado W5. Entonces aquí sería 2 menos 12m, siguiendo por 4 menos 13m en x3, 2.5 menos 11m. Aquí en esta variable tiene 0 en S1. La siguiente tiene m, m, m. Aquí ya se realizaría la m, por lo que ya tenemos la variable artificial. La variable de locura, perdón. Esta ya se eliminó en T3 también, y ahorita se elimina T4. Aquí el resultado es 1, y el resultado es negativo 18m. Aquí vamos a ordenar un poco los datos para que se vean de manera igual. Y listo. Continuamos con la siguiente matriz,
que mi compañera les va a explicar. Bueno, aquí antes de seguir, según los datos que nos dieron en el cociente, vamos a elegir la tabla 2, la variable 2 y la variable de 4 para que nuestro pivote nos dé 8. A continuación, va a explicar mi compañera. Como nuestra compañera nos había indicado anteriormente, que en su matriz quedaba un pivote de 8, ¿ya? Entonces, el objetivo es que toda la fila de nuestro pivote de 8 se convierta en 0 y nuestro pivote se convierta en 1, ¿ya? Entonces, para eso lo que se procede a hacer es dividir para 8 mismo. Entonces, como vemos que nuestro pivote se encuentra en x2, lo vamos a pasar a la parte de aquí de la columna. Este va a entrar. Entonces, todos los números que vamos a dividir van a quedar como resultado de la siguiente manera. En nuestro primer, en nuestra, en nuestro primer resultado va a ser de 3/4, nuestro segundo resultado de 1, nuestro tercer resultado de 1/2, nuestro cuarto resultado de 0, 0 y 0, ¿ya? Luego, en nuestra columna de S4, que compacta con X2, tenemos un resultado de -1/8. En nuestro siguiente resultado, como podemos observar, los datos nos dieron 0. Y, por consiguiente, nuestro próximo resultado es otro cerito y un cuarto, ¿ya? En B teniendo un número positivo de 1. Como les comentaba que nuestro objetivo es que en la columna del pivote que le acompañe nuestro número 1 ya convertido tras la división sea 0, se ve lo más indicado a contener estas ecuaciones, ¿ya? Entonces, en nuestra primera fila vamos a trabajar con T1, y X1, y la ecuación a trabajar es -2 que multiplica a X2 más T1, por la cual vamos a tener un resultado de 3/2. En el segundo, un resultado de 0, por consiguiente, tras la solución con esta ecuación, un resultado de 3. Luego tendríamos un resultado de -1, otro resultado de 0. Aquí es -1. El resultado de nuestra ecuación tras aplicarla también aquí nos da un cuarto, aquí nos da 0, aquí nos da 1, por consiguiente aquí tenemos un 0, otro 0, menos un cuarto, W que nos va a significar 0, y tenemos nuestra B positiva de 2. Ya. En nuestra segunda, en nuestra segunda columna, tenemos nuestra columna y fila, tenemos como conveniente aplicar la ecuación que es -3, que multiplica a X2 más T2, ¿ya? Aquí era 3 entre 2, ¿ya? Se ha modificado. Bueno, en nuestra T2, tras aplicar esa ecuación, nos da como resultado -1/4, tras hacer todos los cálculos correctos. En nuestra segunda fila, que corresponde a X2, nos da como resultado 0.
En la tercera nos da como resultado menos 1/2. Por consiguiente, un 0. Por consiguiente, menos 1. En nuestra fila de S2, en nuestra columna de T2 con S2, en nuestra columna T, de S3 con T2, de S3 con T2 nos da un 0. Por consiguiente, tenemos 3/8 como resultado tras la ecuación. Aquí en nuestra casilla de T2, con T2 nos da 1. Y aquí tendríamos otro 0. Y en nuestra columna de T4 con nuestra fila de T2 nos queda menos 3/8, ¿no es cierto? Ya, otro 0. Y dándonos un B positivo de 2. En T3, el pivote, bueno, en T3, em, vamos a pasar de la misma forma, porque sabemos que nuestro objetivo es que la columna de nuestro pivote quede 0. Entonces, para nosotros es muy conveniente. Entonces, es 1, 0, 2, pasamos igualito, ¿no? 1, 0, 2, 0. Aquí también es 0. Aquí es menos 1. Son 4 ceros. 1, 2, 3, 4. Es 1, 0 y una B positiva de 1, con el fin de que nos coincida lo de nuestro pivote. Ya. En la parte 5, en nuestra columna X1 y nuestra fila S5, también vamos a pasar nuestros mismos datos. Esto con el fin de que los números de nuestro pivote sean 0. Entonces quedaría 0, 0, y serían 500, 0, 0, serían 4 ceros, ¿no? 1, 2, 3, 4 ceros, el 1, y los restantes serían 0, 0, con una B de 5 positivos. ¿Ya? Entonces, podemos darnos cuenta que nuestra columna de X2 concuerda, ¿no? Que sean los ceros y el 1 del pivote. Entonces ya tiene sentido. Ahora vamos a sacar la ecuación de W, que nos quedaría 3M por X2 más nuestra W. Esto nos da como resultado en primera instancia de 9/4. Eh, dividido por 4. Ya. Luego nos da un 0. Luego nos da 9/2. em, Luego menos 1, menos 1, menos 1. Tras realizar nuestras operaciones, aquí también nos da 5/8. Nos da 0, nuestros ceros. Y en T4 que nos viene a dar menos 13/8. Y con una B positiva
este, de 5, ¿no es cierto? Ya. Ahora lo que aquí podemos darnos cuenta que nuestro nuevo pivote viene a ser 500, el cual le vamos a pintar de amarillo. Ya. Este es nuestro nuevo pivote. Mm, y aquí vamos a ver que va a ingresar nuestra columna X3 y va a salir S5 y con el pivote 500. A continuación, mi compañera. Gracias. Bueno, ahora vamos a realizar la siguiente matriz, tomando en cuenta que nuestro pivote es 500 y lo vamos a hacer primero 1, lo cual debemos dividir para 500 toda nuestra fila de S5, que se convertirá ahora en X3. Ya. Ahora aquí tenemos como resultado que, a ver, aquí primero tenemos que dividir para que nuestro pivote sea ya. Aquí en X3, como la dividimos para 500, es 1. Ya, aquí 0 dividido para 500 vendría siendo 0. Este también 0, 1. Aquí también se pondría con 0 porque se divide, entonces se va al infinito. Los valores seguirían siendo 0. Siguiendo en ese 4 también quedaría con 0. Aquí 500. Aquí vendría a ser 0. Entre 2, 0, 0, 0, 0 y 5. Bueno, siguiendo de esto, miramos que tenemos que realizar las siguientes operaciones para que nuestra columna de pivote se haga todo a 0. Entonces, la siguiente operación sería menos 3 por S5, que es nuestros datos base, más T1, el cual sería, el primer resultado nos dio 3 medios, el siguiente nos dio 0, el siguiente 0, el siguiente resultado en S1 nos dio menos 1, ay, perdón, menos 1, en S2 0, en S3 0, ya, en S4 nos dio un cuarto, en S5 tenemos como resultado menos 3 500avos, 1, 0, en la variable 3 también tenemos 0, en la variable artificial 3, y en la variable artificial 4 tenemos menos un cuarto. Muy bien. En W es 0, y la siguiente viene a ser 197 sobre 1. 197 sobre 100. Listo. El siguiente también tiene que hacerse 0, por lo tanto nuestra ecuación va a ser más un medio por S5 y más T2, que es la fila que vamos a desarrollar en este momento. Entonces, el resultado de la primera de X1 es X4, la siguiente 0, 0. En S2 tenemos que es menos 1, S3
viene siendo 0. S4, 3/8. En S5, 1/1000. La variable artificial 1, 0. En la siguiente sería 1. En la siguiente 0, 0. En W0 no tenemos ningún resultado aún. A ver, aquí sería... no, aquí el resultado es -3/8. Aquí en W sería 0 y el resultado final sería 401/200. Listo. Ahora realizaremos la fila T3, que de igual manera tenemos que hacer nuestro pivote 0 y eso multiplicarlo por toda la fila. La fórmula sería -2 por S por X3, -2 por X3 menos 2 por X3 más T3. Entonces aquí sería 1 el resultado, 0, 0 en S1, 0 en S2, 0, en S3 -1, en S4 el resultado es 0, aquí es -1/250, en la primera variable artificial viene a ser 0, 0 y la siguiente sería 1 siguiendo la secuencia correspondiente. Ya, la variable artificial 4, 0, aquí también vendría a ser 0 y la respuesta de aquí sería 49/50. Listo. La siguiente fila que realizaremos será X2, nuestra fórmula menos 1/2 por X3 más X2. Entonces los resultados nos quedarían así. 3/4 en X1, 1 en X2, 0 en X3, 0 en S1, 0 en S2, 0 S3, en S4 vendría a ser menos un octavo, sí, menos un octavo en S4, S5 menos 1/1000, menos 1/1000. En T1 tendría que ser 0, en T2 0, en T3 0, la variable artificial 4 ya vendría a ser 1 octavo y aquí 0 sería en W y 199/200. Ya. Ahora en W vamos a realizar, también tiene que hacerse 0, nuestra fórmula tiene que ser menos 9 medios para que se haga 0 por X3 más W. Entonces aquí los resultados sería el primero 9/4, 0 en X2, 0 en X3, menos 1 en S1, menos 1, no, aquí vendría a ser lo que son las letras M mayúscula, lo que representa las variables artificiales. En S4 vendría a ser 5/8. En S5 menos 9/1000. 0 aquí, 0 en T2, 0 en T3 y menos 13/8. 0 aquí en la W
Y en B, 991, realizando las operaciones correspondientes, nos quedaría así nuestra siguiente matriz. Realizando la operación del cociente en cada uno de los residuales, nos dio como resultado que en esta parte va a quedar x3 va a salir y x1 va a entrar. Ya, teniendo como base esto, vamos a la matriz siguiente. Ya, aquí, de igual manera, como va a entrar x1, que lo tenemos aquí, nuestro pivote va a tener que ser 1. Entonces, 1 dividido para 1 es 1. Entonces, en x1 vamos a tener 1, 0, 0. Todo tendríamos que dividir para 1, que nos daría el infinito, que sería 1. Aquí, menos 1. 0 para ese 4. Ya. Menos 1 sobre 250. Entre 1 vendría a ser 0. 0. Entre 2, 0. La variable artificial T3 sería 1. 0 y la W 0. El resultado total viene siendo 49 sobre 50. Listo, una vez que tengamos esta base para poder realizar las siguientes operaciones, vamos a las demás variables hacerlas 0. Entonces, nuestra fórmula aquí sería menos 3 medios por x1, que es nuestra base, más t1, que la vamos a realizar ahora. Y los resultados serían los siguientes. 0 en x1, 0 en x2, 0, menos 1 en s1, 0, 3 medios, un cuarto, 0 la siguiente variable, la variable artificial, aquí vendría a ser 1, 0 en la siguiente. En la T3 nos quedó un resultado de menos 3 medios. En la siguiente, menos un cuarto. En la siguiente, 0. Y como resultado, un medio. Listo. Aquí quedaría completada esta. Y nos enfocamos en la siguiente, que es T2. Para realizar a 0 tendría que hacerse positivo un cuarto por x1 más t2. Los resultados son los siguientes. 0, 0 para x3, 0 para s1 y menos 1 para s2, menos un cuarto, 3 octavos, 0 el siguiente resultado, 0, 1 la segunda variable artificial, un cuarto la tercera variable artificial, menos 3 octavos, 0 para W y 9 cuartos el resultado en B. Ya, x1 ya lo tenemos realizado como base para cumplir el objetivo. Ya, la siguiente ecuación sería menos 3 cuartos por x1 más x2. Ya, los resultados quedan de la siguiente manera. 0, 1, 0, 0. En S3, 3 cuartos, menos 1 octavo. El siguiente sería 1 sobre 500, realizando las operaciones realizadas. Aquí 0, ante 1, 0, 0 nuevamente, menos, a ver, entre 3 quedaría menos 3 cuartos de 4, que es la variable
artificial 1/8. Y el resultado sería aquí 0 en la variable W. Y el resultado sería 13 sobre 500 sobre 50. Equivale a un cuarto. Ya, la siguiente, como es 0, y el objetivo es que sean 0 las variables de la columna del pivote, entonces se copia de manera igual toda la fila. 1, entonces 0, no se tendría que realizar ninguna operación, simplemente copiar de manera igual toda la fila. Entonces aquí viene a ser 0, 0, 0, 0, 0 y 1 sobre 100. Ya. En Z no es el caso de tener el número 0, entonces vamos a realizar la operación que viene siendo menos 9 cuartos por x1 más W. Entonces los resultados serían así: 0, 0 en x3, en S1 quedaría menos 1, en S2 menos 1, 5 cuartos S3, 5 octavos S4, 0 en S5, 0 la primera variable artificial, 0 la segunda, menos 9 cuartos, menos 3 octavos. Aquí vendría a ser 1 porque ya tenemos esta variable y sería el resultado 11 sobre 4. Aquí, haciendo los resultados del pivote y el cociente, tendríamos que la variable S3 va a tener que entrar y saldría la variable T1 en la siguiente matriz, teniendo como pivote 3 medios. Listo, entonces aquí ya estaría nuestra matriz cuando sale T1 y entra S3, realizando el principal cálculo que es S3 para tener todos los cálculos. Entonces vamos a realizar dividiendo para 1/3. Todas las variables ya nos saldrían, a ver, no, dividiendo para 3 medios. Ya saldría en el pivote 1. 0 para x3 vendría a ser menos 2 sobre 3. 0 aquí. S3, que es el pivote, nos quedaría 1, dividiéndole para 3 medios. 0. En S4 viene a ser 1/6. S5 viene a ser 0. 2/3. 0 menos 1 menos 1/6. Y 0 porque aquí no tenemos ninguna variable. Bueno, en x4, a ver, en la segunda variable tendríamos 0, en la siguiente menos 1, en la siguiente menos 1/6. Y aquí 0 porque no hay aún variables y 1 como resultado. 1/3 como resultado. Ya. La siguiente tendría que hacerse 0, entonces se hace por el contrario, que sería 1/4 por S3 más T2. Entonces los resultados quedarían de la siguiente manera: 0 para x1, 0 para x2, 0 x3, menos 1/6, menos 1, 0, 5 sobre 12, 0, 1/6, 1 para la variable T2, 0 la variable T3, menos 5 sobre 12. Aquí como no tenemos variable aún sería 0 y la B sería 7/3.
el resultado. Listo. Ahora, nuevamente, tendríamos que hacerlo por 1 para que nuestra variable se haga 1 por 1. Multiplicar 1 positivo por S3 más X1. Entonces los resultados serían los siguientes. 1 en X1, 0, 0, menos 2 sobre 3, 0, 0 en S3. S4 tendría que ser un sexto. S5 menos 1 sobre 250. T1 sería 2 sobre 3, siguiendo por 0, nuevamente 0, menos un sexto en menos un sexto. Aquí vendría a ser 0 porque no encontramos variables. Y 197 sobre 150. Listo. La siguiente que tendríamos que desarrollar sería x2, haciéndole la fórmula en menos 3 cuartos por S3, que es nuestra base, y más x2. Los resultados serían los siguientes. 0, 1, 0, 1 medio, 0, 0, menos un cuarto en S4, 1 sobre 500 en S5, menos un medio en T1, 0 en T2, 0 en T3, un cuarto en T4, 0 porque aún no tenemos variables, y el resultado para X2 sería 1 sobre 100. Listo. Aquí realizamos la siguiente, que es X3. Como podemos observar en la columna del pivote, tenemos que es 0, entonces no se cambia ningún dato, pasa igual. 1, 0, 0, 0, 0 en S4, 500, 0, 0 en la siguiente, 0 en la siguiente, 0, 0 y 1 sobre 100, que es lo que teníamos en la parte de arriba. Ya, por último, realizaríamos la parte de W, que tiene que ver igualmente para que se haga 0. Nuestra fórmula sería menos 5 cuartos por S3 más W. Entonces el resultado es 0 por 0. El siguiente es 0 en X3. En S1 menos un sexto. Menos 1 en S2. 0 en S3. 5 sobre 12 S4. 0 en S5. T2 sería 5 sextos. 0 menos 1. Menos 17 sobre 12. 7. A ver, no, el resultado aquí sería 1, porque ya tenemos una variable aquí. Y si suma y cuenta, y el resultado sería 7 tercios. 7 tercios sería aquí el resultado. 7 tercios. Ya. Aquí, realizando la suma de los cocientes, se llegó a la conclusión de que S4 será la variable que entra en la siguiente matriz y la que sale será S3. A continuación, mi compañera les explicará la siguiente matriz. Bueno, a continuación realizamos la siguiente matriz, tal como lo venían realizando mis compañeras. Tenemos que el pivote es un sexto, entonces
multiplicamos para su recíproco para que nos dé 1. Y en la variable, en la matriz anterior, la variable que entró fue S4, es decir, entra aquí. El pivote lo multiplicamos por el recíproco, que sería 1. 1. Ya. Y todos los valores de la fila de S4 los de la columna tienen que ser 0. Bueno, los copiamos con 0 igual. W también. Ya. Al realizar la operación de multiplicar por el recíproco aquí, realizamos la operación y nos da que es 0, en x2 0, 0, menos 4, 0, 6, 1, que ya tenemos que es el pivote, 0, 4, 0, menos 6, menos 1, W se mantiene en 0, y R sería de 2. Luego de esto, realizamos la operación de T2. La fórmula será menos 5 doceavos, que es el opuesto de 5 doceavos, multiplicado por S3 más T2. Los resultados nos dan 0, 0, 0, 0, 3 medios, menos 1, menos 5 medios, 0, 0, menos 3 medios, 1, 5 medios, 0 y 3 medios. En W, perdón, se mantiene en 0 y acá sería 3 medios. Luego realizamos la operación en X1, que sería menos 1/6, que es el opuesto de 1/6, multiplicado por S3 más X1. Los resultados nos dan 1, 0, 0, 0, 0, menos 1, 0, menos 1 sobre 250, 0, 0, 1, 0, W0 y 49 sobre 50. A continuación realizamos la operación de X2, que es 1/4, que es lo contrario de menos 1/4, multiplicado por S3 más X2. Los resultados serían 0, 1, 0, menos 1 medio, 0, 3 medios, 0, 1 sobre 500, 1 medio, 0, menos 3 medios, 0 y 51 sobre 100. Ya. Luego realizamos la operación en X3, que como la fila acá, como podemos observar, que acompaña en la fila del pivote es 0, entonces todo se mantiene igual, no cambiamos nada. 0, 0, 0, menos 1/6, menos 1, 0, 3 séptimos, 0, menos 5 sextos, 0,
0, 0, 0, W sigue siendo 0 y 0. Realizamos la operación de W, que igual como se mantiene, realizamos la operación. Los resultados nos darían 0, 0, 0, 3 medios, 0, 0, 0, 3 medios, menos 1, menos 5 medios, 0, 0, menos 5 medios, 0, 3 medios, menos 1, W sería 1 y 3 medios en B. Bueno, aquí el pivote se encuentra en esta columna, es decir, que la variable que va a salir va a ser S1, la variable entrante, perdón, y la variable saliente va a ser T2. Y nuestro pivote será 3 medios, que se encuentra aquí. Realizamos la siguiente matriz, en donde el pivote que es 3 medios, la variable que entró fue S1, entonces el pivote aquí lo queremos hacer 1 y los que la acompañan en la columna tienen que ser 0. 0, 0, 0 y 0. Hacemos las operaciones primero en la fila del pivote, que es por la que vamos a multiplicar. Y nos queda que es 0, 0, 0, 1, que multiplicamos por el recíproco, menos 2 tercios, menos 5 tercios, 0, 0, menos 1, 2 tercios, 5 tercios, 0 y 1. En W sería 0 y acá en B 1. Luego realizamos la operación en S4, que la fórmula sería 2 tercios, que multiplica S3 más S4. Los resultados son 0, menos 8 tercios, menos 2 tercios, 1, 0, 0, 8 tercios, 2 tercios, menos 1, 0 en W y 6 en B. Luego realizamos la operación en X1, que sería menos 5 tercios, que multiplica S1 más S1. Esto quedaría como 1, 0, S2 queda con 0, S3 menos 1, S4 0, S5 menos 1 dividido para 250, 0, 0, 1, 0, 0 y 49 sobre 50. Ya. Luego realizamos la operación en X2, que es un medio, que es lo contrario de menos un medio, que multiplica S1 por X2. Los resultados serían 0,
1, 0, 0 menos 1/3. 2/3, 0 menos 1 sobre 250. No, menos 1 sobre 500. 0, 1/3, menos 2/3, 0 y 0 y 101 dividido entre 100. Luego realizamos la operación en X3, que como está en 0 acá, se mantiene igual, no cambia nada, nos quedaría 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0. A ver, en S5, 1 sobre 500. En A1, 0, 0, 0, 0, W también, y 1 sobre 100. Luego realizamos la operación en W, y los resultados nos quedarían de la siguiente manera. La fórmula es menos 3 medios que multiplica S1 por X3. Los resultados en T1 sería M, 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 M y 0, y el pivote ya no, la W nos queda de 1 y el resultado 0. Ya, en este punto ya se eliminan todas las variables artificiales. Entonces empezamos con la matriz, con las matrices de la segunda fase. Ya sin variables artificiales, es decir, sin T. Primero, en nuestra anterior matriz, escogemos el pivote. Como ya no hay variables artificiales, en este caso, perdón, ya no hay pivote, entonces las variables se siguen copiando igual. Nos quedaría 0, 0, 0, 0, menos 8/3, menos 2/3, 1, 0, 0 en W y 6. Luego hacemos de S1, copiamos igual que en la matriz anterior, 0, 0, 0, 1, menos 2/3, menos 5/3, 0, 0, 0 y 1. Vamos con X1, 1, 0, 0, 0, 0, menos 1, 0, menos 1 dividido para 250 y 49 sobre 50. Primero en W0 y 49 sobre 50. Luego hacemos X2, que quedaría 0, 1, 0, 0, menos 1/3, 2/3, 0, 1 sobre 500, 0 y 101 sobre 100. Por último, realizamos X3, que nos quedaría 0, 0, 1, 0, en S5, 1 sobre 500,
y 1 sobre 100. En esta de aquí sería 0. Y acá 1 sobre 100. Luego realizamos W, que nos quedaría 0. En S2 sería menos 4 tercios, 2 tercios, 0, 1 sobre 200. 1 en W y 241 sobre 40. La siguiente matriz les explica mi compañera, pero primero tenemos que igual realizar las variables entrantes y salientes. En este caso se encuentra en la columna de S3 y X2, siendo el pivote 2 tercios. Bueno, a continuación se explicará la siguiente matriz sin las variables artificiales ya para conseguir nuestro modelo. Entonces aquí como dice que sale X2 y entra S3, lo primero que tenemos que hacer es eso, haciendo nuestro pivote en 1, dividiéndolo para 2 tercios. Entonces el resultado sería el siguiente: 0, 3 medios, 0, 0, menos 1 medio, 1, 0, S5 sería 3 sobre 1000 y W sería 0. El resultado de B aquí es 499 sobre 200. Listo, ahora seguimos con las otras variables, que estas tienen que ser 0, debido a la regla que el pivote tiene que tener estas variables 0. Ya, continuando con esto, nuestra fórmula sería que tenemos que realizar, ya, como aquí está el valor de menos 2 tercios, lo haríamos positivo, 2 tercios por la variable que entra S3 más S4. Entonces los resultados son los siguientes: 0, 1, 0, 0, menos 3, 0, 1, 1 sobre 500, 0 en W y 701 sobre 100. Al siguiente aplicamos lo mismo, que el contrario sería 12 tercios por S3 más S1. Los resultados serían 0, 5 sobre 2, 0, 1, menos 3 medios, 0, 0, 1 sobre 200, 0 aquí y 141 dividido por 40. Nuestro resultado en B. Listo. Ahora seguimos con X1, que sería, para que se haga 0, 1 por S3 más X1. Entonces los resultados serían 1, 3 medios, 0, 0, menos 1 medio, 0, 0, 1 sobre menos 1 sobre 1000, 1 sobre 1000. La siguiente sería 499 sobre 200. No, aquí sería 0 y 499 sobre 200. Listo.
aquí continuaríamos con x3, que como es 0, se mantiene igual que el de arriba. Igual que en la anterior matriz. 0, 0, 0, 0 y 0. En W tenemos que es 0 en x1, menos 1 en x2, 0 en x3, 0 s1, 0 s2, menos 1 s3, 0 s4. Aquí en S5 sería 3 sobre 1000 y 0, aquí 1 en W porque tiene una variable y 1003 sobre 200. Listo. Nuestro pivote en esta matriz quedaría que es en S5, S5 y X3. Aquí el valor del pivote debería de ser 1 sobre 500. No es 0. Aquí sería menos 1 sobre, no, aquí sería menos 3 sobre 1000. En ese 5, los valores correctos serían este sobre 1000. Ya, aquí arriba, bueno, aquí no nos sale cómo está correcto, pero ya, ahí serían los valores del pivote y cómo se debe de hacer para que cumplan con la necesidad de hacerlas en 0. Por último, mi compañera les va a explicar cómo quedaría el resultado del ejercicio. A ver, a continuación, lo que tenemos el pivote que nos dio 1 sobre 500. Realizamos el mismo paso nuevamente. Nuestra variable entrante es S5. Entonces, 1 sobre 500 lo transformamos a 1 y los que lo acompañan en la columna serían 0. Realizamos las operaciones que en este caso S4 nos da 0, 0, 1, menos 1, 0, menos 3. En S3, 0, 1, 0, 0 en W y 7 en B. S1, la fórmula sería menos 1 sobre 200 que multiplica S5 más S1. Y los resultados serían 0, 5 medios, menos 5 medios, 1, menos 3 medios, 0, 0, 0 y 0 y 7 medios. En X1 la fórmula sería 1 sobre 1000 que multiplica a S5 más X1. Esto nos da como resultados 1, 3 medios, menos 3 medios, 0, menos 1 medio, 1, 0, 0, 0 y 3 medios. S3, la fórmula sería menos 3 sobre 1000 que multiplica S5 más S3. Y los resultados son 0,
3 medios, menos 3 medios, menos 3 medios, 0, menos 1 medio, 1, 0, 0, 0 y 3 medios. Por último, S5, la fórmula es 1 sobre 500. Menos 1 sobre 500. Nos quedaría 0, 0, 500, 0, 0, 0, 0, 1, 0 y 5. Y por último realizamos Z, que sería menos 3 dividido para 1000, que multiplica S5 más W. Y los resultados quedarían 0, menos 1, menos 3 medios, 0, menos 1, 0, 0, 0, 1 en W y 5 en Z. Bueno, a partir de aquí podemos sacar las conclusiones. Y esto quedaría de la siguiente manera. Tenemos que X1 es igual a 5 medios. 5 medios aquí. Debería ser 5 medios. Entonces, X1 es igual a 5 medios. Cinco medios que en dividido nos da como resultado 2.5. 2.5. X2 no tenemos, X3 tampoco. Luego empezamos con las restricciones. S1 es igual a 7 medios. 7 medios que en decimales es 3.5. 3.5. S2 no tenemos. S3 es igual a 3 medios, que en decimales es 1.5. S4 es igual a 7. Lo tenemos aquí. Y S5 es igual a 5. Que lo tenemos aquí. Y por último, nuestra Z o W es igual a 5 también. Entonces, a partir de aquí sacamos nuestra conclusión y quedaría que se debe comprar 2.5 libras de la mezcla X para optimizar, para minimizar los costos en $5, tomando en cuenta que se ha utilizado un máximo de 3.5 libras de ingredientes A, 1.5 libras de ingrediente C y 7 libras del ingrediente D. Y también se han utilizado 5 libras de la mezcla Z por mes que provee la persona que ayuda a la empresa. Eso sería todo. Muchas gracias.
Video